Buenas noches con todos. Esta noche nos acompaña el ingeniero Jonathan Almirón. Él tiene una trayectoria bastante grande en lo que se trata de como ingeniero de materiales de formación, egresado de la Universidad Nacional de San Agustín, y tiene experiencia adquirida como analista de investigación y desarrollo de empresas en las industrias plásticas, con una pasantía en la Escuela de Mecánica de la Universidad de Lille y magíster en gerencia y auditoría de gestión ambiental. Entonces, al momento, el ingeniero se desenvuelve como docente de la Universidad Católica Santa María y docente investigador también de la San Agustín, especialista en el área de ciencia de los materiales. Además, cuenta con un estudio de posgrado en cotutela para obtener el grado de doctor en ingeniería mecánica en la Universidad Católica Santa María y un PhD en materia y moléculas condensadas. Doctor, ingeniero, tenemos un lujo, creo, al tenerlo con nosotros y quisiéramos que nos explique un poco respecto a cómo es que estos materiales que actualmente venimos utilizando para el transporte de los productos, vienen a ser alimentos entre restaurantes y usuarios, dañarían o no nuestra salud. Es una gran duda que tenemos nosotros desde nuestra asociación. Tenemos el por bien cuidar el medio ambiente, es uno de nuestros objetivos principales, una de nuestras razones de ser. Nos preocupamos tanto por el ambiente, pero también por la población que lo consume, ¿no? Entonces, una de nuestras primeras preguntas, además de darle la voz y bienvenida, sería justo respecto a ello, ¿no? ¿Considera usted que es dañino o no para el humano? Adelante, ingeniero. Buenas noches, Senia. Es un gusto compartir contigo esta explicación. Actualmente yo soy docente en la Escuela de Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional de San Agustín y efectivamente el mundo de los plásticos es un mundo muy amplio. Ya hace los últimos años el incremento de uso de los plásticos se ha dado en los diferentes rubros, ¿ya? En la parte de la medicina, en la parte de transporte, de construcción. Y este incremento del uso del plástico no está parando, ya más bien se está incrementando. Y esto ha alcanzado al rubro de los alimentos. Entonces, dentro de los plásticos tenemos al polipropileno, que es muy utilizado en la parte de bolsas plásticas. También tenemos al polietileno de baja y alta densidad. Por ejemplo, el de alta densidad es aquel que se usa mucho en los envases de champú. Y los de baja densidad son las bolsas plásticas, las chismosas que nosotros conocemos en nuestro medio, que son las pequeñas. Y tenemos el rubro de alimentos dentro de los cuales está destacando el poliestireno, más conocido como el Tecnopor, ¿ya? El, pero dentro de este rubro del poliestireno, tenemos diferentes tipos de poliestireno, ¿ya? Inicialmente el poliestireno fue creado para el rubro de la construcción, por sus propiedades de aislante. Y posteriormente, de acuerdo a sus propiedades térmicas, es que pasó a utilizarse mucho en el rubro de los alimentos. Han habido muchos estudios y muchas alertas que se han dado a lo largo de los años, y una de las alertas es que este plástico, este tipo de plástico, que se usa mucho para la parte de los alimentos, en especial cuando uno compra algún tipo de alimento, por ejemplo un pollo a la brasa, te dan en un envase de Tecnopor. Entonces, este polímero, ¿ya? Este polímero, o más conocido como este plástico de poliestireno, reacciona a altas temperaturas, lo cual va a generar la liberación de dioxinas. Y ya hay estudios que han demostrado que esto es un agente que puede generar cáncer, ¿ya? Porque estas dioxinas van a interactuar con los alimentos, ¿ya? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, se ha dado ha salido una cláusula donde no se debe utilizar este tipo de plástico, por ejemplo, para los alimentos.
pueden utilizarse para el rubro de la construcción, pero no para los alimentos. Y se ha vetado, y si alguna empresa o restaurante usa este plástico, tiene que pagar algún tipo de multa. Entonces, un poco esto es lo que vemos en nuestro medio, que se ha masificado pues el uso del poliestireno. Y otro punto que usamos es en los vasos, ¿sí? Cuando a veces hay algún evento, se utiliza vasos de Tecnopor, y estos vasos, igual van a generar, van a haber liberación de dioxinas. Entonces, esto es un poquito la explicación, Yesenia, con respecto a los plásticos. No es el único tipo de plástico. Nuestras industrias nacionales han empezado un poco a generar el cambio, ¿ya? Ya se está utilizando plásticos biodegradables, ¿sí? Entonces, esta es una alternativa que puede ayudar al medio ambiente, ¿ya? Porque es un plástico que se puede compostar en algunos casos o pueden interactuar con el medio, que puede ser agua, suelo, y no genera una contaminación como la están generando los plásticos tradicionales. Ujú. Interesante. Sin embargo, no dejan de ser plásticos. Y en este caso, para el transporte de las comidas, si hubiera igual uno de biodegradable, digamos que tendría que no ser hecho a base de poliestireno o polietileno. Efectivamente, los plásticos biodegradables están hechos de materiales naturales. Por Ujú. ejemplo, tenemos la quitina, quitosano, tenemos el ácido poliláctico, eh, que es hecho a partir del lactosuero. Tenemos a partir de fibras como el plátano y otros, que en la actualidad se están ya utilizando en otros países. Aquí algunas empresas ya han empezado a utilizar también estos plásticos biodegradables, pero Sería, la legislación, no ajá. tenemos una legislación que te diga todo alimento debe ser transportado en plástico biodegradable. No tenemos una legislación. Entonces, las empresas que hacen este servicio o usan este tipo de plástico lo hacen ya por política de la empresa. Justamente ahí va una de nuestras preguntas. Más que nada, en todo caso, para aclarar el punto anterior, una cosa entonces es hablar de plásticos y otra cosa es de envases, ¿no? Entonces, los envases que están hechos, por ejemplo, a base de lo que es la cáscara de plátano, no necesariamente contiene un plástico, ¿o sí? Claro, nosotros le llamamos que son plásticos, ¿ya? Pero plásticos biodegradables, es decir, que van a interactuar con un medio y estos se van a degradar o Ya, biodegradar, ya, ¿ya? Mientras los plásticos tradicionales, que son los que nacen a partir del petróleo, ya por su fuente es el petróleo, su biodegradación se da a lo largo de muchos años. Estudios dicen 500, 1000 años, entonces sí, pero el proceso es muy lento, ¿ya? Y eso es lo que está ocasionando problemas en nuestros mares y suelos, ¿sí? claro. Directamente tenemos una acción ahí con lo que es el medio ambiente y ahora en este punto específico con los que todos estamos preocupados por la salud, no medimos si también puede ser o no dañino en este caso los plásticos que no son, o bueno, como comenta usted, que provienen del petróleo, pues que no son del todo, no deberían ser permitidos para aptos para el consumo humano, ¿no? Entonces no tenemos una legislación específica que como refiere que diga no debe ser utilizado estos envases de tecnopor o poliestireno en el transporte de alimentos. ¿Y por qué cree que se ha dado esto? Porque curiosamente, por lo que supimos el año pasado, ya incluso hasta en los supermercados se prohibieron los envases de plástico para las compras, ¿no? Pero no se ha dado en absoluto nada para lo que es la alimentación. Y sí nos preocupa porque, bueno, una cosa es que tengamos el saber que los plásticos son malos, pero también es algo preocupante que a nivel como una política social no tengamos una ley que nos ampare y nos diga, oye, lo que comes también te está haciendo daño. Efectivamente, como se mencionaba, son muchos los plásticos, son muchos los tipos de plásticos que se están utilizando para los alimentos. Uno, por ejemplo, viene a ser aquellos hechos de el PVC, ¿ya? Son Ya, plásticos ujú, que los utilizamos para los envases de tortas, por ejemplo.
¿ya? Entonces, este plástico tienen ventajas algunos plásticos con respecto a otros. Algunos se pueden reciclar de forma más efectiva que, por ejemplo, con el poliestireno, que cuando llega a un botadero o son quemados, van a liberar toxinas que son dañinas para el medio ambiente. Mientras otros plásticos, si trabajamos con el PET, polietileno terephtalato, que son los envases hechos para las botellas de gaseosa, estas están siendo recicladas. Hay empresas que se dedican solamente a reciclar este tipo de envases. Hay otras empresas que se dedican a reciclar los polietilenos de alta densidad, de baja densidad. Entonces, tenemos una gran variedad de plásticos en nuestro medio que algunos pueden reutilizarse, mientras otros no. Con respecto a la parte de los alimentos, nosotros mucho trabajamos con normas europeas y americanas. Entonces, ahí viene un detalle importante. Si en Estados Unidos se ha vetado el uso de este tecnopor, por ejemplo, para los alimentos, lamentablemente nuestras autoridades no han acogido esta información científica, ¿ya? Porque ya hay fuentes científicas para decir que no se debe utilizar, y no lo estamos aplicando en nuestro medio, ¿ya? Entonces, aquí va un poco ya de la parte de la parte política, ¿sí? ¿Ya? De vetar este tipo de plástico para el uso de los alimentos, en especial el uso del tecnopor o el poliestireno, ¿sí? Ujú. ¿Y qué cree que tendríamos que hacer para lograrlo? Es decir, nosotros somos, digamos, una asociación civil y nos interesa, por ejemplo, que esto en algún momento se eleve a, no sé si tuviéramos que hacer, no una protesta, obviamente, ¿no? Pero sí, Claro. ¿cuál es el curso legal o tendremos que mandarnos a un laboratorio para hacer las pruebas y decir, tanto como lo hicieron en Estados Unidos, como usted refiere, que hay una base científica de estudios, que levantarlo al Ministerio del Ambiente y decir, prohíbanlo? ¿Eso es lo que tenemos que hacer como una asociación civil? Efectivamente, creo que ya nosotros tenemos un Ministerio del Ambiente y este ministerio sería uno de los que debería mandar la alerta, ¿ya? Y este ministerio debería trabajar con el ministerio, en este caso, de producción. ¿Por qué? Porque muchas empresas de plástico siguen produciendo este material. Entonces, ahí es donde se dan las primeras formas de evitar el uso de este plástico. Y luego sacar reglas para los restaurantes y diversos negocios que deben cambiar el uso de plástico a materiales biodegradables. Ya es decir, ya debería haber un mensaje claro que para todo lo que es alimentos deben utilizarse materiales biodegradables. Hubiera sido lindo que ahora que piden tantos protocolos para reactivar los negocios, hubieran pedido en parte de ellos también que el uso de los materiales biodegradables sea obligatorio, ¿no? Porque hubiera sido una muy buena oportunidad, porque ahora como para todo hay que abrir protocolo y estamos en una época de protocolitis, hubiera sido interesante, ¿no? Aplicar este punto porque ha habido mucha relación con lo que es el cambio climático que, digamos, desde lo que se ha podido visorar, que hemos visto en las noticias, de la capa de ozono, un tanto, no sé si regeneración o digamos, un stop un par en su deterioro, pues ha debido ser una alerta también para todas las autoridades y decir, oye, si vamos a hacer protocolos que tanto nos están afectando para el cuidado de la salud y la seguridad de la población, pues también, ¿no? Pensar en este puntito porque esto no viene de ahora, viene desde hace muchísimo tiempo, desde que se creó en realidad. Un facilismo que a veces no toma conciencia justamente primero con la población, quien es el usuario directo, y también con el medio ambiente, que es prácticamente una consecuencia secundaria que estamos pagando todos, ¿no? Y cuando hablamos de todos, son niños y todas las poblaciones de todo lado. Nuestros paisajes se ven deteriorados, tanto por la presencia física, por su mal uso, por no saberlo reciclar, no saberlo utilizar, y también porque muchas veces la población no conoce cuánto tiempo dura estos envases plásticos que provienen del petróleo en el ambiente, ¿no? ¿Usted nos podría dar una referencia, por ejemplo, de cuáles en todo caso se deterioran, si tuviera la información de repente a la mano, con más lentitud? O sea, si yo tuviera que decirle a un empresario a dónde va justamente nuestro objetivo
de nuestro proyecto, un dueño de un restaurante que tuviera que elegir entre las opciones para utilizar los envases o productos, para dar los productos a sus usuarios, ¿cuál sería el menos dañino, aparte de los envases biodegradables, claro está? Ok. Aquí hay, bueno, hay un detalle muy importante con respecto a que sí, efectivamente, el Estado ha dado muchos protocolos y lamentablemente con la situación que estamos viviendo, el incremento de los plásticos se está masificando más. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que las empresas deben trabajar por delivery y esto ocasiona de que más plástico se empiece a utilizar. Entonces, los otros plásticos que tenemos en nuestro medio, algunos funcionan para alimentos en frío, como por ejemplo el PVC, puedes trabajarlo, o el PET, que no necesitas altas temperaturas. Pero cuando uno quiere mantener algún elemento caliente, justamente ahí viene que se está usando pues algunos componentes ya de cartón, vasos ecoamigables, que sí, el detalle es que cuestan un poco más, ya en el mercado los tenemos, pero finalmente es el cliente va a pagar de forma gustosa, creo, al saber que ese plástico que está utilizando es biodegradable. Un plástico biodegradable, en comparación a un plástico tradicional, tranquilamente una bolsa plástica en 6, 7 meses ya empieza a perder propiedades y empieza a desintegrarse dependiendo del tipo de medio en el cual se encuentra, ¿sí? Puede ser en el sol, en el suelo, en agua. Mientras un plástico tradicional, cualquiera fuera el tipo, estamos hablando más de 100, 200 años. Entonces, por ningún lado va a ser beneficioso al medio ambiente. Entonces, las empresas, desde mi punto de vista, las empresas no deberían estar esperando que salga una regla, sino que ellas por sí solas deberían cambiar el uso del plástico que dan a sus clientes. ¿Ya? En especial el Tecnopor, que ya se sabe que genera un mal para la salud. Y ese es el que más se está utilizando en la parte de alimentos en calientes que uno puede llevar o necesita que el alimento todavía mantenga una temperatura. Genial, ingeniero, y muy interesante. El punto en el que esto causa daño a nuestra salud. Nos había comentado que está relacionado directamente con lo que es el cáncer. ¿Cómo es así? ¿Conoce usted un poco a profundidad? Quizá nos pudiera explicar qué es el Mira, plástico, cómo es que está entrando a nuestro organismo y que lo está dañando. ¿De repente conoce la acción que él causa el daño en general? ok. Lo que pasa es que el poliestireno, en este caso el estireno, ¿ya? A la hora de entrar en contacto o elevarse su temperatura, ¿ya? Lo que genera es la liberación, como te decía, de dioxinas. Y estas dioxinas van a interactuar con los alimentos. Y finalmente esos alimentos nosotros los vamos a consumir. Entonces, por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, ¿ya? Ha indicado que este estireno es un posible carcinógeno humano, ¿ya? Entonces, esto también ha sido verificado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, ¿ya? De los Estados Unidos. Entonces, como te digo, ya hay estudios, ya ha habido verificación con respecto a ese plástico en especial. Ok. ¿Ya? Entonces, ahora, si uno revisa un poco la bibliografía, y esto se los comparto a veces a mis estudiantes, cuando uno revisa la bibliografía de hace 30 años atrás, cuando recién se empezó a utilizar el Tecnopor, ya las industrias o los investigadores mandaban las alertas con respecto al uso de este plástico. Es decir, ya se hablaba, pero lamentablemente tú sabes que para que uno verifique o realmente el Estado tome en cuenta esta situación, a veces pues tienen que hacer pruebas
y demostrar que ese plástico ha generado un tipo de cáncer, ¿sí? Entonces, la verdad es que ya se han hecho los estudios, se ha demostrado que genera cáncer, ¿ya? Y por eso que está vetado ya a nivel internacional. Aquí Ujú. todavía no. Esperemos que pronto alguien dé la alerta y diga ese plástico no se debe utilizar. Sí, ese es un punto muy interesante para nosotros, puesto de que como asociación civil representamos pues también a los consumidores, a los usuarios, y entre nosotros mismos queremos generar no solamente la conciencia para el usuario para rechazar este tipo de envases, ¿no? Sino también ser responsables con el empresario que los emite, o que los da, que los utiliza, porque tenemos que trabajar por el momento, hasta que no tengamos una regularización al respecto, en concientizar como una primera fase, ¿no? Esa concientización de que el empresario pueda, por su propia voluntad, en este sentido, con nuestro apoyo quizás también de darles el alcance de justo este tipo de conversaciones como la que tenemos hoy, de la comprensión y de la sensibilización que requerimos estos cambios urgentes. Y de alguna manera u otra también nosotros apoyar a que ir con las entidades necesarias para poder hacer los trámites, aunque a veces algunos siempre de manera no tan positiva nos dicen a cuándo será, pero por algo se empieza, ¿no? Nosotros empezaremos entonces también con ello a la mano, con las personas que quisieran apoyarnos, porque lo vemos necesario, lo sentimos necesario, nuestro planeta lo necesita y nosotros también. Si queremos estar mucho tiempo en él, pues es lo que requerimos. Por eso es que hemos hecho esta tarde esta pequeña invitación a su persona, en la que le agradecemos de verdad, de todo corazón, todo lo que nos ha dado a conocer. Nos gustaría quizás también seguir tomando un poquito de su tiempo para hacerle algunas últimas preguntas respecto por ejemplo, desde su punto de vista como ingeniero en materiales, nos ha mencionado que utilizaríamos otros empaques biodegradables, pero también deben haber otras salidas más adicionales. No sé si de repente en algún momento con sus alumnos se han planteado nuevas ideas para transportar los productos, para no utilizar o no utilizar este facilismo del tecnopor que no pesa, que es fácil de conseguir, que es económico. Quizás de repente en algún momento han hecho una lluvia de ideas, algo así como que nos puedan transmitir para nosotros también poder transmitirlo a nuestro público. Ok, efectivamente los jóvenes en el área de ingeniería ambiental eh, están preocupados por esta situación, porque siempre uno tiene presente que qué es lo que va a dejar de planeta a la siguiente generación. Esa es una pregunta que muchos nos hacemos, ¿eh? Y creo que muchos van a tener hijos, familia, y la verdad es el mundo que estamos viviendo, si no lo cuidamos, nuestro planeta va a sufrir mucho deterioro y esto va a causar problemas a las siguientes generaciones. Algunos jóvenes, por ejemplo, han estado haciendo algunas pruebas con fibras de plátano. Han estado sacando plásticos biodegradables con estas fibras y sí, efectivamente han obtenido buenos resultados, ¿ya? Y esa es una iniciativa. Yo personalmente trabajo mucho con el reciclaje pirolítico, es decir, desintegrar los plásticos tradicionales, ¿ya? Y volverlos a su etapa inicial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este tipo de reciclaje que te menciono es el que se aplica mucho en Europa, donde, y acá mismo en Cusco ya se ha puesto una planta pirolítica a raíz de los problemas que tenían con el PET, con las botellas de gaseosa. Que si bien, como te dije, se pueden reciclar, pero el costo de estar llevándolas a las ciudades ya es elevado. Entonces, allá se ha puesto una planta pirolítica y es un sistema cerrado donde se genera calor, se generan gases que pueden ser reutilizados para el mismo sistema. Entonces, esa es una alternativa. Y la otra alternativa es simplemente llevar nuestro propio envase. Esa es una alternativa cuando uno va a hacer una compra, llevar un envase y dentro de tu propio envase que te den el producto que tú necesitas. Entonces, sé que es un poco de malestar, pero cuando uno quiere apoyar al medio ambiente, esa es una de las mejores alternativas, porque tampoco no haces el uso de un plástico biodegradable que también genera, para fabricarlo, hay una energía que vas a utilizar, ¿ya?
y el plástico tradicional también, ¿no? Lo dejas de lado, ¿sí? Entonces, esa es una forma de poder concientizar con el tiempo. Yo creo que las personas de esa manera pueden apoyar, ¿sí? Al medio ambiente. Otra manera es un poco bien complicada porque dependiendo del tipo de producto que uno necesita manejar o vender, se necesitan ciertas propiedades del material. ¿Ya? Entonces, hablando ya a la parte de industrial o por beneficio, difícil que alguien pueda sustituir este tipo de envases, ¿sí? Entonces, mi única sugerencia es que si uno quiere hacer una compra de algo, por ejemplo, quiere ir a comprar su pollo, puede llevar sus envases y asunto solucionado. Estamos ayudando al medio ambiente. Eso es, eso es una conciencia muy linda que nos gustaría compartir con todos, aunque nos miren como raros cada vez que llegamos con nuestras ollas, ¿no? Y nuestras viandas, siempre que vamos a consumir algo, pero creo que la única manera de hacerlo es contagiándonos y dando el primer paso. Todos con los que estamos preocupados con el medio ambiente, como también la salud de nuestros hijos, nuestra propia salud, ¿no? Más ahora que vivimos estas circunstancias en las que nos han puesto a reflexionar lo importante que es la vida, lo importante es que tener salud y estar juntos en familia. Y interesante el punto, ingeniero, respecto a lo que es el reciclaje pirolítico. Se me vino a la mente cuando mencionó ropa, que de ahí se hace el polar. El PET, bueno, son dos cosas diferentes. Cuando nosotros reciclamos el PET, Ujú. ¿no? Que son las envases de polietileno tereftalato, las botellas de gaseosa, Ya. esto lo estamos usando para hacer las mantas polares y la ropa polar. ¿Ya? Entonces, ahí hay un uso y bueno, ahí hay empresas en Lima que se están dedicando a este reciclaje y a fabricar este tipo de producto. Algunos reciclados de plástico se dan para las alfombras, para los pisos, ¿ya? Esa es otra forma también de reciclar. Hay estudios también que se han realizado aquí en Arequipa. Hay empresas que ya están reutilizando los plásticos, eso es muy importante. Y hay empresas que están apostando de que el plástico no necesariamente tiene que ser plástico virgen, sino que hacen una serie de combinaciones de poder insertar el plástico reciclado. Entonces, hay algunas iniciativas de poder ir disminuyendo poco a poco el consumo del plástico, pero aún nos falta mucho. Eso es importante. Interesante también escuchar respecto a estas iniciativas que nos decía respecto al uso de los envases hechos a fibras de plátano. Y quizás también sería, si es que conoce a alguien en Arequipa, como les decimos a nuestros empresarios, hay ciertos lugares, hay estos emprendimientos que hacen bien, que podemos apoyar además a personas que están aquí en Arequipa, en nuestra localidad, mover una economía local para el apoyo y ser un beneficio mutuo, ¿no? Un win-to-win, un ganar-ganar para ambos. ¿Conoce usted de pronto, ingeniero? ¿Nos puede recomendar lugares que ya lo hacen, que ya tienen este tipo de envases? En el norte, cuando uno habla de las empresas que van a fabricar o fabrican estos materiales biodegradables, mucho nos tenemos que transportar a las fuentes de materia prima. Ok. Entonces, ya hay algunas empresas en el norte del país que se están dedicando a fabricar porque tienen estas fibras, por ejemplo, cerca de la zona, ¿sí? Entonces, esa es una iniciativa que identificar la zona de de material de desecho que se puedan generar, ¿ya? Y estos poder poner algunas empresas, iniciativas con pequeñas empresas para empezar a sacar este tipo de plásticos. Genial. A nosotros, en algún momento se nos había ocurrido que si es que no hay empresas que produzcan este tipo de descartables, lo que sí lo hemos visto, pero a veces un poquito el costo es elevado, ¿no? Y con la idea de facilitarles económicamente a los empresarios o dueños de restaurantes que para acceder a este producto quizás en algún momento nosotros también poder hacerlo, ver y si fuera el caso, como ayuda más que nada con un fin social, ¿quién debería certificar o hacer este tipo de cosas? Me explico un poco más. Por ejemplo, cuando queremos compuestos de jarabes, vamos a un laboratorio, ¿no? Cuando vamos a, no sé, a requerir ropa, vamos a una costurera. En cambio, para hacernos este tipo de materiales, con quién vamos? ¿Específicamente con un ingeniero, no sé, de materiales como usted? Efectivamente, hay muchos tipos de ingenieros, cada uno va a manejar un tipo de proceso. El ingeniero de materiales va a ver tranquilamente la parte de las propiedades químicas, físicas
del material. El ingeniero ambiental podrá evaluar las características de aplicación en el mercado, estudios que se puedan realizar en los diferentes medios. Entonces, hay una gama de ingenieros que pueden apoyar. Finalmente, la ingeniería es muy amplia. El conocimiento no es de uno, sino de muchos. Nosotros tenemos entidades como Innovate Perú, que ellos interactúan con las empresas y con algunos emprendedores, ¿ya? Dándoles fondos y trabajando a veces con las universidades, en muchos de los casos con profesionales, para que los puedan orientar en sus procesos o mejoras que puedan realizar en sus empresas. Entonces, sí, en esa parte nuestro Estado sí está apostando, ya está apoyando y sí, hay muchas investigaciones que se están dando en el norte, también aquí en la ciudad, ya, pero aún falta todavía ese granito de las empresas de tratar de cambiar salir de su área de confort y empezar a apostar por algo nuevo, ¿sí? A veces ese es uno de los problemas de nuestro medio, la gente no quiere salir de su área de confort, entonces eso genera una resistencia al cambio. Y la misma sociedad de industrias plásticas, sabemos que hay una sociedad muy amplia, esta sociedad de industrias plásticas, y ellos hasta el momento nunca se han pronunciado al respecto al caso, ¿sí? Ellos, por ejemplo, no han tomado ninguna iniciativa de poder empezar a fabricar en forma masiva y empezar a cambiar la forma de vida de las personas. Porque al final yo creo que es forma de vida, ¿ya? ¿Por qué? Vemos un ejemplo muy rápido, eh, el uso del plástico en los supermercados y el uso del plástico en la actualidad. Muchas personas ya usan un coche para llevar y transportar sus productos, ¿ya? Es decir, eso nos está ayudando, sí, indirectamente ya no te dan la bolsa plástica y uno agarra y puede llevar su coche y colocar sus compras. Entonces, es lo mismo con la parte de los alimentos, ¿ya? Entonces, son cambios que se van a dar, se tienen que dar, ¿ya? Y como te decía, mucho depende de la legislación. No quiero hacer ejemplos de afuera, afuera es totalmente diferente, pero afuera usan materiales biodegradables, ¿sí? Entonces ya su legislación lo pide, ¿ya? Y ha habido casos, para que también veas cómo está este medio, es que las empresas afuera te están diciendo también, si me vas a traer tu producto, tráeme con envases biodegradables, bolsas biodegradables. Ellos ya están poniendo un tipo de cláusula porque no se quieren llenar de plástico, ¿ya? Entonces, las empresas ahí sí actúan, pero posteriormente en nuestro medio interno no están viendo, no están haciendo algún cambio que sea notorio, ¿sí? Claro, se entiende. Es curioso cuando ahora volvemos a utilizar las bolsas de papel. Estaba leyendo, justo teníamos una publicación aquí en la asociación, en nuestra página de Facebook, en la que uno de nuestros socios colocó quién había descubierto la bolsa plástica que se había creado a razón de que había demasiadas bolsas de papel y las bolsas de papel, para la producción de la misma se necesitaban muchos árboles, ¿no? O sea, también talar árboles y curiosamente ahora es más dañino el plástico que el papel, ¿no? Las bolsas de plástico son más dañinas que la bolsa de papel. Finalmente la bolsa de papel puede volver a ser árbol otra vez. Mira, es el mismo caso de Coca-Cola. Coca-Cola se resistió al cambio de sus envases de vidrio al plástico y eso le generó muchas pérdidas hace muchos, muchos años atrás. Y otras empresas hicieron el cambio muy rápido y tuvieron pues ganancias notorias con respecto a Coca-Cola. Al final Coca-Cola ha tenido que pasó a usar envases de plástico, pero nuevamente estamos regresando a la botella retornable. A Imagínate la, cómo a la estamos de volviendo vidrio. a regresar al uso de botellas retornables, de plástico y de vidrio, de los dos tipos. Entonces, a veces uno no sabe lo perjudicial que ha sido a veces pues, el consumo masivo, ¿sí? Ese punto está No nos queremos interesante. llevar. Mm, ¿Refiere usted entonces que hay plásticos, botellas de plástico retornables? No les había, Sí, bueno, no consumo gaseosa, así que quizás por eso mi ignorancia.
Sí, efectivamente, ya se ha vuelto a empezar a vender envases de plástico retornables. Eso ¿Ya? entonces Tienen quiere buenas decir, características, no se rompen, se me pueden imagino que reutilizar ser y más lavar. duros, con esa densidad que usted refiere, y que quizás pudiéramos dar como idea para, si es que existen aquí actualmente en Arequipa, como idea para transportar los refrescos en vez de hacer otro tipo de botellas, ¿no? O sea, me imagino si es que alguien va a consumir un rico picante a una picantería tradicional en Arequipa, para transportar su chicha morada, que no sea en un recipiente que sea de un solo uso, sino también retornable. Quizás pudiéramos dar esta idea a los dueños de las empresas. Efectivamente, eso sería, es fabuloso poder, por poder decir, cambiar la forma de pensar y de vivir, ¿sí? Entonces, estamos muy acostumbrados solamente a llevar. Mencionabas con respecto al uso del papel. Claro, si vemos los envases biodegradables, algunos están entrando con el uso de papel, ya, dentro de su composición, un porcentaje, pero igual, todo tipo de actividad genera un perjuicio a a la humanidad. Entonces, desde este punto, desde mi punto de vista, la única forma es de reutilizar las cosas que tenemos. Entonces, como mencionas, si podemos, nos pueden dar un envase retornable y yo lo puedo reutilizar cuando vaya a comer, ¿ya? Sé que es a veces complicado, nadie va a estar cargando sus envases, ¿sí? Hay situaciones que no se pueden, pero otras que sí sabes que vas a ir a comer y puedes llevar tus envases propios de la empresa que te los ha vendido, y eso sería un plus, ¿sí? De las Claro, empresas que venden alimentos, ¿sí? claro. Claro, sería lindo, ¿no? Se me ocurre de pronto, si algunas veces te cobran un sol por el tupper, no sé, paga 3 soles más y sabes que ese tupper también lo vas a poder reutilizar. En algún momento alguien me preguntó, me dijo, pero ¿quién me asegura de que este plástico reutilizable también sea bueno como para poder usarlo en microondas, ¿no? Y ahí va una pregunta, ¿hay alguna manera de identificar a estos productos reutilizables, a estos envases plásticos reutilizables? Usualmente bueno, cuando uno compra el plástico, te dice en su composición para uso de microondas. Es decir, ya la iniciativa tendría que ir por ese lado, ¿sí? Y yo creo que la parte de las empresas de alimentos sí Ujú. se preocuparían que el plástico que se está utilizando sea de uso para microondas. Entonces, después es complicado. Es decir, simplemente viene un plástico, uno no sabe si es para uso de microondas. Claro. Sí, porque también no hay manera, digámoslo así, de certificar que cada producto también cumpla esa densidad, para que uno lo pueda visualizar rápidamente, ¿o sí? A veces te ponen sellos dentro del mismo envase, aparecen algunos sellos donde te pueden indicar que es para microondas también. Es decir, mm, no está normalizado, pero sí puede haber iniciativas de la misma empresa para poner estos sellos, y que no se van a borrar, ¿sí? Van a estar grabados en el mismo plástico. Yo creo que tienen una propia forma, ¿no? Son como en alto Exactamente. relieve, algo así. Sí Exactamente. los estuve viendo porque vi un poco que se categorizan los PET con diferentes números, ¿no? Creo que es uno, por ejemplo, cuando es un solo uso, no recuerdo bien, o el 4 creo que refería a que podía usarse en el microondas y que era reutilizable por la densidad que tiene. Estoy hablando al aire, es porque hice una lectura muy volada. Pero esto, por ejemplo, sí lo he visto que se trabaja en los envases de yogur. Efectivamente, nosotros tenemos dos tipos de nomenclaturas que se utilizan para los plásticos. Tenemos la norma SPI de la Sociedad de Industrias Plásticas y la norma ASTM, que se usan básicamente para los plásticos de uso industrial y de construcción o de transporte. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros encontramos en los plásticos de la norma SPI un triángulo, y ese triángulo hay un número, y ese número te denota el tipo de plástico al cual corresponde. ¿Ya? Mientras en la otra norma ya trabaja con corchetes, es más que todo para los equipos, por ejemplo, una computadora, un televisor, tienen componentes plásticos y estos están normalizados para saber qué tipo de plástico es. Hay una, pero lo que nosotros usamos es la norma SPI y eso es la que se usa a nivel internacional, porque a veces uno va al extranjero y también encuentra un plástico,
y hay una codificación para identificar rápidamente qué tipo de plástico es, si es un polipropileno, un poliestireno, un PVC, o un policarbonato, lo que fuese. Genial. Si yo fuera, por ejemplo, al comercio y me encuentro con un envase que dice que es para uso de microondas, pero no tiene este triángulo bajo un SPI, ¿debo dudar para comprarlo? Eh, Efectivamente, hay muchas empresas que fabrican plásticos. El plástico es algo muy sencillo de procesar, pero solamente ciertas empresas cumplen estas normas de especificarte qué tipo de plástico es. Entonces, posiblemente cuando uno compra un plástico no necesariamente encuentra esta codificación según la norma SPI, y uno no va a saber si es un polipropileno o existen pruebas de laboratorio, ¿sí? Pero ya eso es ya más técnico para poder identificar el tipo de plástico. Entonces, no podría yo, la persona no podría confirmar si es necesariamente el tipo de plástico para uso de microondas. Ok. En este caso, esta norma SPI, ¿quién la regula? ¿La regula el Ministerio del Ambiente? Bueno, me dijo que bueno, debe ser algo internacional, ¿no? Pero, por Es ejemplo, internacional. ¿quién en nuestro estado podría certificar que sigue normas SPI? Como es una norma internacional, Ujú. en nuestro país no tenemos, la verdad es que nadie regula su aplicación. Ya, ¿Ya? no se Entonces, regula. las grandes empresas en nuestro país cumplen ciertas normas porque posiblemente el producto lo venden a empresas internacionales o el producto que venden es para empresas internacionales. Mm. Entonces, ellos sí o sí van a cumplir con la codificación de indicar qué tipo de plástico es. ¿Ya? Si nuestro producto va a salir al extranjero, también tiene que salir con su codificación respectiva. Es por esto que cuando muchos compramos algún equipo, un electrodoméstico, vemos que nos llegan muchas bolsas y en las bolsitas tenemos la codificación del número de tipo de plástico que corresponde. Sí. Encontramos un 4, un 5, dependiendo del tipo de plástico que va a ser. Ajá. Entonces, pero en nuestro país no, la verdad es que hay muchas empresas que generan los plásticos, los inyectan o los destruyen en el procesamiento, pero no le prestan atención debida de colocar esta codificación. También justamente porque no tenemos las normas específicas, ¿no? Si tuviéramos desde el Estado también que dijera, van a hacer este tipo de envases con que sean normados con un SPI, sí o sí, para la distribución de alimentos también lo pondrían, ¿no? Le pondrían más énfasis quizás. Claro, ¿y cuál es la ventaja de estas normas? Por ejemplo, una de las ventajas de estas normas es que cuando uno mira solamente el número del envase, ya, rápidamente uno puede hacer la segregación en casa, puede separar el tipo de envase. Entonces, si a Ujú. uno le toca el envase número 5, ya sabe que es polipropileno. Y ese envase de polipropileno puede ser acumulado, todos los que son de tipo de polipropileno. Si uno tiene el número 2, por ejemplo, que es el polietileno de alta densidad o baja densidad, sabe que puede reciclarlo de esa manera. Entonces, si esto termina en un botadero o termina siendo reciclado por las diferentes instituciones que tenemos en la ciudad, rápidamente ellos van a decir, van a ver que ya el plástico está clasificado y pueden destinarlo a la empresa que va a utilizar ese tipo de plástico. Entonces estamos ayudando también a las familias que se dedican al reciclaje. Es una forma también de apoyar, ¿sí? Claro Entonces, que sí. esa es una de las maneras que uno podría apoyar. Claro que sí, es una magnífica forma porque sabemos muy poco de seleccionar los productos que reciclamos. Normalmente ya en casa solamente se divide en tres, bueno, eso es lo máximo que a veces se espera en una casa, hay unos que ni siquiera lo hacen, pero son desde los verdes para los orgánicos, el azul para los vidrios y plásticos, pero no nos fijamos específicamente qué tipo de plásticos, ¿no? También tenemos que llegar a ese punto de concientización con toda la población en general. Por algo empezaremos. Esta referencia que nos ha dado nos ayuda mucho. Como no somos ingenieros, pero somos una parte muy interesada en esto, pues nos ilustra poder conocerlo, poder saberlo
para también dirigir nuestras acciones, dirigirlas de manera correcta para no solamente tener esta protección que queremos, sino también para ayudar, como lo había mencionado, a poblaciones que viven de reciclaje, ¿no? Es curioso, había una vez, leíamos un reportaje respecto a una persona que se hizo rica con la basura, ¿no? Y justamente pues sabiendo reciclar. Y qué lindo sería que pudiéramos llegar a ese punto, no tanto de enriquecer, pero sí de darle la oportunidad a otras familias para que adecuadamente continúen el proceso, porque todo esto es un ciclo, ¿no? Exactamente, es un ciclo y nosotros podemos participar en el ciclo apoyando simplemente una segregación más fina que se puede realizar en casa. No de la forma tradicional, como mencionaba, ¿sí? Bolsas, orgánico, inorgánico, vitro, papel, cartón, sino ser un poco más minuciosos. Y bueno, esa es una forma. Por si acaso, el plástico que se usa para el microondas es el polietileno de alta densidad. ¿Ya? Hay el Polietileno. polietileno de alta densidad. ¿Y, Ese es y el plástico que conociera se usa para usted el microondas. alguna empresa, o no sé si conocen a nivel en Arequipa, hablando de nuestra región propiamente, alguna empresa que lo vende así certificada conscientemente, como que podamos apoyar o apoyarnos nosotros en una formalidad para sugerirlo a nuestros empresarios? Tenemos las empresas como Plastimed, tenemos Plásticos del Sur. Estas son empresas que tienen muchos años en nuestro medio y ellos posiblemente están sacando este tipo de plástico con la nomenclatura que corresponde, pues son empresas grandes. Para Entonces, averiguarlo. exactamente. Sí, genial. Muchísimas gracias con ese punto porque queremos llegar con las manos llenas a nuestros empresarios, a estos dueños de locales, como para decirles acá tienen las opciones. A veces solamente hablamos al aire, pero no somos activos en conectar y hacer el enlace que pueda ayudar a que esto funcione, ¿no? Mientras no tengamos el apoyo, digamos, un poco más profundo del Estado, pues tendremos que hacer acciones nosotras directamente. Y bien, ingeniero, de verdad que ha sido muy lindo poder conocer todo lo que nos ha manifestado y si quisiera añadir algo más a nuestra conversación, adelante. Bueno, simplemente para- como mensaje final, la única forma de apoyar al medio ambiente es que nuestras acciones sean congruentes en nuestras actividades diarias. Es decir, desde casa podemos tratar reutilizar el plástico y, y evitar que este plástico termine en una fuente no adecuada. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es un trabajo que empezamos desde nosotros mismos. Lo mismo que le reclamamos al gobierno, siempre nos quejamos de, pero también está en nosotros mismos que podamos empezar a hacer los cambios. Por nosotros, por el planeta y por toda la humanidad. Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por toda la explicación nuevamente. Encantados de haber podido compartir toda esta tarde con usted. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Nos estamos viendo, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.